de conexión con el universo. Las piedras de Stonehenge, por ejemplo, de Francia, un montón de megalitos también que se construyeron alrededor del mundo, templos. Y toda esa información que se fue dando fue cada vez más rápido, ¿sí? Si tardó 100.000 años en África, tardó unos 50.000 años en Oceanía, tardó unos 10.000 años en Asia, tardó unos 5.000 años en Europa, tardó unos 500 años en Norteamérica y unos 50 años en Sudamérica, para solamente 5 años en la Antártida. ¿Por qué? Porque cuanto más alta está la frecuencia, más rápido va, porque estamos en el nivel del aire, ¿sí? Aquí, tierra, fuego, agua, y después el aire, es todo mucho más rápido. Entonces, en ese proceso de ascensión, lo que sucede es que nosotros los humanos vamos haciendo el mismo proceso de transformación. 100.000 años en África para trabajar una intención y 50 años en Sudamérica, que tenemos a partir de ahora, porque es donde está la energía. Durante estos 400.000 años que la energía se fue fluyendo por todos estos países, por todas estas regiones, montañas, océanos, hace muy poco tiempo la energía empezó a ingresar en los Andes. Como empezó a ingresar en los Andes, significa que la energía vital del planeta se está centrando desde África hacia el tercer ojo, es decir, el despertar de conciencia. Como estamos en un momento de despertar de conciencia, no de expansión de tecnología, de revolución, de arte, eso le tocó a Europa, ¿sí? Cuando pasó la energía por aquí, en los últimos 5.000 años. No de comunicación, de tecnología, de globalización, de comercio, que le toca al chakra laringio, Norteamérica, sino de conciencia, de despertar, de hermandad, de tener una nueva visión de la realidad, una nueva forma de aplicar la realidad, ¿sí? Eso es lo que le toca a Sudamérica. Pero como recién se está activando Sudamérica, entonces empezamos recién a reconocer qué implica en nuestros territorios y cómo poder trabajar sobre esos territorios. Los antiguos, hace miles de años, antes de construir, antes de saber qué hacer, antes de cualquier cosa, buscaban los puntos energéticos del planeta y sabían dónde actuar correctamente, dónde construir correctamente. Le preguntaban a la Tierra, sabían qué representaba la Tierra, qué representaba cada volcán, cada montaña, ¿sí? Y a partir de eso utilizaban su energía. Desde que empezamos con la globalización, incluso desde que empezó Europa a expandirse, a hacer todo lo que hizo Europa, nos empezamos a desconectar con el propósito ese de la Tierra, nos empezamos a desconectar con lo que nos hablaba la geografía, con lo que nos habla la historia misma, las corrientes de los aires, de la Tierra, de los terremotos, todo nos hablaba, pero lo dejamos de escuchar en este invierno galáctico. Y como dejamos de escucharlo, empezamos a hacer cualquier cosa, a construir en cualquier lugar, a poner cosas en cualquier lugar, a romper la misma naturaleza, sin ningún sentido. ¿Qué sucede con eso? Que cuando pasa la energía por aquí, sacude todo lo que no está acorde a esa energía, ¿sí? Es decir que mientras los coletazos de la frecuencia se van moviendo, todo lo que no está correcto lo tira abajo, ¿sí? O empieza a caer. Por eso los sistemas actuales están cayendo. Los sistemas actuales son muy rígidos y la energía se está flexibilizando. Como se flexibiliza, entonces todo se tiene que flexibilizar. Hace miles de años, hace 12.500 años pasó lo mismo. Hace mucho tiempo que la energía de nuestra humanidad se dedicó a estructurar un sistema que era muy bueno, que funcionaba correctamente. Ese era el sistema Atlante. ¿Se acuerdan de Atlántida? ¿Todos la conocen? Atlántida era una civilización muy positiva, muy buena para la historia de la humanidad, pero tuvo un conflicto. Ellos vivieron el periodo del anochecer. Ellos vivieron el periodo en que empezaba el otoño galáctico y no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Es decir, ellos fueron una civilización que no cedió, que no quiso cambiar, ¿sí? Esa civilización que era muy buena y muy positiva, le llegó el mandato en que a partir de ese momento cada uno debía reinarse por sí mismo. Empezaba lo que se llama la era de Leo. Durante 2.500 años, la era de Leo. Terminaba la era de Virgo en Atlántida. Cuando terminó la era de Virgo, que era estructurada, acomodada, todo tenía que ser como ellos decían, ¿no? Si conoce algún virginiano. En la era de Leo iba a ser cada uno lo que sintiera. Entonces iba a haber independencia de las naciones, independencia de los países, de los reinos. Y en esa independencia lo que sucedió fue que muchos empezaron a pedir un nuevo sistema y Atlántida no quería eso. Entraron en guerra, sobre todo con los precedentes de Grecia, Egipto. Muchos otros países entraron en un conflicto muy grande con la Atlántida y eso llevó a que hubo decadencia en su educación, en sus conceptos, en su justicia, en sus ideas.
en su tecnología, y empezó a fracasar todo, su economía, sus relaciones públicas, su política, empezó a caer, ¿sí? Y a partir de eso, encima, un cambio climático muy brusco, que empezó el otoño galáctico, que hizo que erupcionaran sus volcanes, que la Tierra cambiase su geografía, etcétera, etcétera. Todo eso que sucedió es lo mismo que nos está sucediendo hoy en día. Es decir, la Atlántida no terminó con una ola. La Atlántida, empezó con una decadencia moral, una decadencia de sistema, una decadencia de educación, de política, de economía, en que el sistema ya no estaba adaptado al cambio que venía. Si la Tierra cambia, tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque el Sol cambia. Y si el Sol cambia, todo cambia. Por lo tanto, no podemos hacer algo diferente al Sol si el Sol nos está pidiendo que cambiemos. Es inevitable. Entonces esto es un proceso ya de evolución, no de a ver qué sistema es el mejor, sino de un planeta, de un Sol que nos pide que hay que cambiar. No importa si para mal o para bien, pero que es momento de cambiar, ¿sí? Entonces, en ese proceso, ¿sí? En ese proceso histórico, nos vemos reflejados hoy en día. Pero esta vez no vamos al otoño, sino a la primavera. Es decir, estamos floreciendo, estamos volviendo a reconectarnos nosotros. Entonces, en este proceso tenemos que reconocer esa historia antigua y empezar a plasmarla a nosotros y reconocer que si la energía planetaria está ingresando en nuestros países, en los Andes, y que esa energía durante los próximos 2000 años va a guiar a la humanidad, ¿tenemos tiempo? Durante mucho tiempo va a marcar bases, a sentar visiones para la nueva humanidad. Entonces nosotros tenemos que hacernos responsables de la historia y de la manera en que nosotros vamos a actuar. ¿Vamos a hacer lo mismo que la Atlántida? ¿De decir que todo está bien, que esto no puede cambiar? No, es inevitable que tenemos que cambiar. Entonces tenemos que preguntarle a la Tierra de qué modo tenemos que cambiar y qué representa nuestros países, nuestros territorios y nosotros habiendo nacido sobre ellos y cuál es el rol de cada sector nuestro en función del otro, del vecino, para saber cómo podemos actuar en lo que viene. A todo esto se le suma algo muy interesante, que es el cambio de polos. ¿Todos han escuchado eso? ¿Qué creen? ¿Se va a dar vuelta a la Tierra? No. No lo vamos a sentir. Lo que pasa es que el polo magnético del planeta empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque la Kundalini del planeta, cuando sube hacia el hemisferio norte, atrae toda la energía hacia el hemisferio norte, ¿sí? Cuando el Sol tiene una tormenta solar, atrae toda la energía hacia el hemisferio norte. ¿Eso qué implica? Que todo el magnetismo, que toda la vida se va a guiar hacia el hemisferio norte. Y por lo tanto, el poder, el control, la sabiduría va a estar en el hemisferio norte, ¿sí? Por eso los países de Norteamérica, Europa, Asia han tenido el control durante todo este último periodo, durante estos últimos casi 10.000 años. ¿Pero qué sucedió? Ahora la energía vital está pasando del hemisferio sur a Sudamérica, dirigiéndose a la Antártida. ¿Eso qué implica? Que todo el poder magnético desciende con esa serpiente de luz hacia el polo sur y por lo tanto el polo norte se va a convertir en la Antártida. Cuando suceda eso, toda la fuerza, responsabilidad, poder, sabiduría, cultura la obtienen los países de Sudáfrica, Oceanía y Sudamérica. ¿Ah? Es decir que nosotros, como una red, tenemos que empezar a sostener al resto del mundo. Es como un eje, ¿sí? Es un eje. Entonces, esa energía vital lo que implica es que el cambio magnético nos va a direccionar a nosotros en lo que tenemos que empezar a hacer, a guiar a esa nueva humanidad. Fíjense que en ese proceso yo escribí que la estrella Polaris es la que guiaba a la humanidad, ¿sí? Y esa estrella Polaris ahora se está activando en el hemisferio sur a través de los discos solares. ¿Todos escucharon de los discos solares? ¿Sí? Sí. ¿No? Los discos solares, para el que no, hace mucho tiempo, miles de años, fueron puestos por otras civilizaciones en la Tierra para sostener esa misma red y para que cuando la energía vaya cambiando, también se vaya adaptando la humanidad y la Tierra. Entonces son como si fuesen programaciones o focos de información y de energía que sostienen esa conciencia. En nuestro sistema, esas estrellas de guía se marcaron a través de la geografía. Se marcaron a través de los discos solares que están en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, ¿sí? Esos forman las mismas estrellas que allí en el norte guiaban a la humanidad. Por lo tanto, cuando la energía atraviese esos discos solares a lo largo de la cordillera de los Andes, lo que va a hacer es activar esa nueva guía, ese nuevo poder.
Y por lo tanto nosotros, los países andinos sobre todo, somos los que vamos a tener la responsabilidad de guiar, ¿sí? Por eso mismo, lo que estamos haciendo en este recorrido es hablar sobre qué representan nuestros territorios, que ahora que la energía vital del planeta está llegando aquí, qué historia nos cuenta el planeta, de qué manera nos la cuenta, para saber ahora qué nos toca hacer a nosotros como responsables de esa energía consciente que tenemos que activar nosotros aquí en estas tierras. Para eso, todo el camino de Harwitum, recorriendo Sudáfrica, todas las cordilleras, hasta Sudamérica, empezó el día de la primavera, es decir, el 21 de septiembre, empezó un recorrido que se llama La Gran Mujer. Dentro de este camino de Harwitum, es decir, del norte al sur, empezó un recorrido que es La Gran Mujer. Ese recorrido implica caminar por los territorios andinos, llevando la información de lo que representan estos territorios, la base de lo que representan históricamente esos territorios, para hacernos nosotros conscientes de cómo estamos ubicados y cómo la historia nos ha puesto a nosotros en un rol específico hacia los próximos años. Para eso tenemos que reconocer una historia muy antigua, que intento contarla para que después cada uno busque esa historia, empiece a profundizar sobre esa historia y a saber de dónde vienen nuestras raíces. Y es que hace muchísimo tiempo, en muchos territorios de todos los continentes, desde Japón se hablaba de Amaterasu, no sé si se escucharon alguna vez ese nombre, la diosa Amaterasu. En Egipto se hablaba de Isis, en Medio Oriente se hablaba de Migdal o Magdalena, ¿sí? También se habló en Armenia, en el norte de Europa de Dana, Brigitte, ¿sí? Un montón de diosas que en realidad todas representaban a la misma. Mahindra en la India, ¿sí? O Miriam, María, la Virgen. Todos representan a lo mismo, ¿sí? Todas es la misma divinidad. Y se decía que esa divinidad, esa madre, en el nuevo tiempo en que la humanidad esté preparada, iba a volver a gestar a la nueva humanidad. Que iba a volver al centro, al útero de donde todo volvía a comenzar. Entonces, desde esa especie de investigación que se hizo a lo largo de todo el camino de Harwitum, reconociendo cómo todas las antiguas civilizaciones, desde los pueblos originarios como en Australia, en Uluru, también hablaban del sol madre, de la tierra madre. Todas las culturas hablaban de un mundo donde iba a volver a comenzar todo, un mundo escondido donde todo podía volver a surgir y que la madre era la que iba a guiar ese mundo, la gran madre, o Isis, o Brigitte, o Dana, o Amaterasu, o cualquiera. Magdalena para los últimos y Miriam, la Virgen, al final. En toda esta historia que se nos fue hablando de esa gran mujer, se nos fue hablando también de cómo la geografía nos contaba esa historia de ese camino de esa gran mujer. Cómo ese recorrido empezó en Asia, en África, en Asia, y se fue yendo a Europa, y de ahí pasó a Norteamérica, y terminó aquí en Sudamérica. Una historia que compartimos con todas las culturas del mundo, y que muchos han descubierto en esa historia que la energía planetaria hablaba de esa gran madre en la geografía de un continente que no estaba habitado. Ese continente que no estaba habitado era Sudamérica. Hace miles de años, cuando las culturas antiguas estaban hablando de esa gran madre, la buscaban esas tierras prometidas. Y buscándolas, muchas culturas, incluso el Atlante, la Lemur también, han llegado a Sudamérica. Los lemurianos fueron los primeros que pudieron hacer un asentamiento en el territorio sudamericano para permitir que la información divina que ellos traían desde otros niveles, de otros sistemas, quedase en esa tierra sagrada que nos conectaba con esa divinidad. Por eso fundaron un país junto con los aborígenes que, según recuerdo yo, le pongo el nombre que yo recuerdo, después puede haber cualquier otro, se llamaba Harin-Mibu, las puertas del sol. Harin-Mibu es un país que se gestó en Perú, Bolivia, Chile y parte de Argentina. En ese territorio, con el centro en el Titicaca y Tiahuanacu, todo ese territorio, se gestó esa humanidad que era tan sabia que supo el momento en que debía irse cuando el ciclo terminó. Era una civilización que, cuando dijeron el reloj del tiempo dijo, tac, empieza otro tiempo, todos decidieron juntos irse a la selva y desaparecieron. Eso es más o menos lo que tendríamos que hacer nosotros de nuevo. Pero bueno, ya estamos en otro tiempo y creo que no lo vamos a hacer. Ellos lo hicieron de esa manera porque eran muy estrictos. Pero esa civilización era la primera que se fundó aquí
junto a los aboriginarios y le dieron a las culturas aborígenes bases también, sus historias, para que ellos mantengan aquí la conexión con la tierra a pesar de que el resto del mundo se estaba desconectando de esa historia. Entonces en esa historia también, cuando terminó Lemuria, empezó Atlántida, y Atlántida también quiso buscar ese continente, también lo quiso controlar, pero ellos entraron por el Amazonas, entraron por el río Amazonas, por Orinoco también, por Venezuela. Pero en ese momento ya no tenían tanta fuerza cuando pudieron asentarse aquí, solo pudieron asentarse en Centroamérica por las corrientes magnéticas que usaban. Entonces quedó como despoblado también Sudamérica de la Atlántida. Unas guerras que defendieron a Sudamérica fueron aquellos que custodiaban desde el Pacífico, los últimos lemurianos, que defendieron el territorio de Sudamérica desde las islas. Por eso mismo también se los recuerda a esos grandes que observaban al este, que observaban y que están en Rapa Nui, las grandes cabezas, los grandes cuerpos de Rapa Nui, la isla de Pascua. En ese lugar se honraba, ¿no?, a esos que habían defendido este continente de las fauces de la civilización. Entonces, luego todas esas civilizaciones terminaron y solo los grandes navegantes pudieron llegar hasta Sudamérica, como los persas, fenicios, vikingos, celtas, ¿sí? Todos ellos lo que hicieron fue llegar hasta Sudamérica, pero ninguno se asentó aquí como civilización. Todos lo que hicieron fue intentar plasmar algo de su cultura e intentar tomar la esencia y la energía de esta tierra. Muchos se mezclaron con los aborígenes, mezclaron parte de su cultura aquí, pero tampoco se asentaron como pueblos estables. Hasta que los fenicios y otros pueblos de Medio Oriente custodiaron los últimos mapas de aquel entonces, mapas que hablaban de la Antártida y Sudamérica, Patagonia y todo el territorio que representa a esa gran madre, a esa gran mujer. Fíjense que aquí, en muchas culturas se habla de la madre tierra, pero sobre todo aquí es los únicos países en que todavía sigue muy firme el sentido de la Pachamama, ¿sí? Entonces, la Pachamama es tan fuerte en estas tierras, más que en otros países, que sigue latente y sigue consciente cómo esta tierra es esa madre. Entonces, esa fue una clave también para poder reconocer este territorio. Ahora, históricamente, en Medio Oriente quedaron los últimos mapas de todos los países anchos, yo decía, los países anchos de Europa, África, Oceanía y Asia. En esos países quedaron los últimos mapas en Medio Oriente que hablaban de este continente. Pero cuando apareció el cristianismo, que empezó a decir que solamente había una verdad y que esa verdad la decía el maestro, ¿no?, y que esa verdad implicaba de que todo lo demás era pagano, de que todo lo demás era mentira, empezaron a perseguir a aquellos que hablaban algo diferente y empezaron a matarlos o a quemar todos los conocimientos que había antiguos, como la quema de la Biblioteca de Alejandría. ¿Se acuerdan de eso? Esa historia. En ese momento los cristianos borraron de la faz de Medio Oriente un montón de información histórica que hablaba de América, por suerte, digamos, para que no llegaran antes. Pero lo que sucedió fue que unos pocos guardaron y escondieron en diferentes cuevas y templos algunos de esas sabidurías antiguas, de esas verdades antiguas. Muchas de esas verdades no vienen a cuento en este momento, son historias muy largas que no pienso contar, pero que dentro de esas pasó algo que sí nos corresponde ahora tener en cuenta porque estamos hablando de la geografía. Cuando Simón, más conocido como Pedro o San Pedro, se fue a Roma, se murió, lo mataron, y después a partir de ahí crearon el Vaticano y empezó a generarse todo lo que es la religión cristiana, luego el catolicismo. Lo que sucedió fue que ellos cuando recordaron y empezaron otra vez a revisar todo lo que era Medio Oriente y cómo los musulmanes en ese momento estaban avanzando y arrasando con todo, estaban controlando todo Medio Oriente, todo África, entrando en España. Como empezó a suceder eso, lo que hicieron fue enviar a grandes soldados, a grandes ejércitos que liberasen la tierra de Dios, la tierra del Padre. Entonces lo que hicieron fue correr todos juntos a atacar Jerusalén, para defender Jerusalén, Belén y todo el territorio de Tierra Santa. Cuando sucede eso, esos cruzados, es decir, los que llevaban la bandera de la cruz, y llegan a Medio Oriente defendiendo todo esto, un grupo de ellos, no todos, pero un grupo de ellos descubre esos mapas entre toda esa información. Dentro de eso, esos mapas hacen que se den cuenta de que en realidad
era muy diferente la historia como lo contaba el Vaticano y como lo contaban los reyes de Europa. Entonces intentaron tomar esa información y crear una orden, la orden del Temple, la orden de los templarios, que lo que intentaron era mantener esa información, protegerla del Vaticano y extender una red de economía, política y cultura que fuese diferente en Europa. Es decir, intentar plasmar lo que los antiguos hablaban de Sudamérica, pero en Europa. Eso implicó que haya conexiones desde Escocia, Suiza, Grecia, pasando por todo el centro de Europa hacia Jerusalén, toda una corriente de información nueva y diferente que estaba más que nada oculta para que el Vaticano no hiciera nada. Cuando el rey de Francia se une con el Papa en aquel entonces y dicen que los templarios estaban creciendo de tal manera que iban a derrocar a los reinos de Europa, lo que hicieron fue enviarlos a matar a todos, un viernes 13, que fue la gran matanza y quema de templarios, también algunas brujas en aquel momento, que eran en realidad mujeres feministas y revolucionarias, no brujas, sí, eran alquimistas más que nada, pero bueno, ahí quedó. En toda esa historia lo que sucedió fue que al matar a todas esas mujeres y a todos esos revolucionarios templarios, robaron esa información y la obtuvieron para el Vaticano. Cuando el Vaticano obtiene toda esa información, mucha, pero dentro de eso, los mapas de América y de Patagonia y ahí del sur, lo que hacen es utilizar a los grandes navegantes de aquel momento, Iberia, ¿sí? España, Portugal, Inglaterra no, porque no se llevaban muy bien, pero usaban a los españoles para viajar y encontrar ese nuevo camino hacia el nuevo mundo, ¿sí? Y controlar ese nuevo mundo. Fue la primera vez entonces que llegan con muy mala leche a América los españoles. Fíjense que no es casual que estemos justo hoy, 12 de octubre, hablando de esto, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Llegan aquí entonces los españoles y empiezan a buscar la cadena de los Andes. Fíjense que a los españoles no les interesaba la selva del Amazonas, lo que les interesaba era los países andinos y Centroamérica. ¿Por qué? Porque donde estaban las montañas estaba el poder, donde estaban las altas cumbres estaban los templos y las civilizaciones que utilizaban la energía vital del planeta. ¿Cómo es eso? En el resto de los continentes las montañas se mueven así, ¿sí? Y la energía por lo tanto se mueve así. En América, desde el Polo Norte en Alaska hasta la Patagonia en el sur, se mueve así. Y como esa energía se mueve de esta manera, lo que sucede es que hay una conexión entre la divinidad y la divinidad, ¿sí? No entre el propósito o la experiencia, sino entre la divinidad. Por eso mismo, si se controlaban las montañas de las rocosas y se controlaban los Andes, se controlaba todo. Por eso mismo, lo que hizo el Vaticano fue enviar al gran ejército del Vaticano, los jesuitas, que lo que hicieron fue arrasar con la información. Lo que vinieron era buscar toda la información necesaria para enviársela al Vaticano y empezar a trabajar sobre esa red. ¿Qué hicieron? Empezaron a proponer la construcción de templos, ermitas, catedrales sobre los templos ya construidos, ¿sí? ¿Para qué? Los aborígenes, los incas y todos los otros ya sabían dónde estaba esa información, dónde estaban esos focos de luz, esos focos de información. Entonces lo que hicieron fue utilizar esos mismos focos para construir encima y utilizar esa misma energía. En ese momento, para Europa no era algo negativo, era expandir la red. Era el momento en que le tocaba a ellos el trabajo, porque la Kundalini estaba en Europa, el corazón. Entonces era expansión, ¿sí? Por lo tanto, utilizaban la Inquisición como expansión, ¿sí? El dominio, la colonización como expansión. Luego trajeron el arte y un montón de cosas, pero bueno. Lo que sucedió entonces fue que en ese gran viaje que se hizo por los Andes se fue construyendo, ¿sí? Todas esas ermitas. Utilizando esa energía en Europa, todavía no habían llegado a América, pero en Europa lo que sucedió fue que estaban los grandes constructores. Esos grandes constructores, que solamente estaban en Europa hasta entonces, luego vinieron a América, eran los masones. ¿Todos los conocen a los masones? Sí. Los masones eran los únicos arquitectos que eran capaces de construir grandes casas para Dios, ¿no? Pero los masones no eran católicos ni cristianos. Nunca lo fueron. Los masones tenían sabiduría y tenían conciencia de Medio Oriente, de información que venía desde Egipto, Mesopotamia,
Grecia, Turquía, Armenia, ¿sí? De toda esa región. Entonces, lo que hicieron los masones fue tomar toda esa información y aprender a construir acorde a como se construía antes. Pero como los únicos que tenían dinero y poder en ese momento era el Vaticano, no podían construir pirámides. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron catedrales. Las catedrales construidas por masones, sobre todo en Europa, tenían que ver mucho con la energía de esas pirámides. Por lo tanto, si uno entra en una pirámide, en una catedral masónica, por ejemplo, y se sienta en el centro de la cúpula, es lo mismo que estar en el medio de una pirámide, en la pirámide de Keops, por ejemplo, ¿sí? Porque la energía está construida de la misma manera, ¿sí? De otra forma la geometría, pero es más o menos lo mismo. Entonces, esos masones fueron luego traídos a América para construir las grandes catedrales en los grandes centros, donde esa información necesitaba ser captada y enviada hacia Europa. Porque nuestros países, los países sudamericanos, las regiones de los países sudamericanos, todos tenían que ver con irradiar esa energía. Pero a partir de que llega la colonización, lo que sucede es que empiezan a extraer esa energía. Se extrae a través de los minerales, a través de la gente, a través de la energía, a través de la conciencia, de la religión. Y por lo tanto, todos los países, regiones, virreinatos que se crearon, su propósito era sacar. Y todavía hoy, como nuestros países son muy jóvenes, están en la pubertad, y tienen menos de 200 años algunos, 200 años otros, lo que sucede es que todavía hoy, sin darnos cuenta, seguimos sacando. Seguimos extrayendo cosas y sacándolas hacia afuera. Y si se fijan, los países de Europa y Norteamérica siguen trayendo, siguen acumulando, ¿sí? Entonces, es más o menos lo mismo. Todavía seguimos en esa misma energía. Ahora vemos por qué, ahora vamos a ver por qué. Pero cuando llegan los masones aquí, entonces, lo que empiezan a hacer es construir catedrales en Caracas, Bogotá, Quito, Lima, Cusco, ¿no? La Paz, Cochabamba. En todas las regiones se empiezan a construir catedrales, en Tucumán, en Salta, en Córdoba, en todos los lugares que se empiezan a construir estas catedrales, empieza a sacarse ese flujo de esa energía. Por lo tanto, lo que sucedió con esta tierra es que empezó a perder el espíritu.